el chico del apartamento 512. Ay, ¿sentiste eso? Sí. Uf, claro, No. ¿sabes qué? Siento que nos ponchamos de nada. Sí, yo también creo. Hasta tenemos que llegar temprano. Ya sé, hace un chorro de horas. ¿Sabes qué? Tengo herramientas y llanta de refacción. Ok, Si voy quieres por haciendo allá. eso, yo les voy marcando. Sí. Uf, no, ¿por qué nos pasa esto a nosotros, Horrible. amiga? Hola, Jana. Sí, oye, ¿qué crees? Se nos acaba de ponchar la llanta, pero vamos a cambiarla rápido. ¿Sí? ¿Nos esperan? Ay, gracias, sí, nos apuramos. Va. Ahorita vamos para allá. Ay, ¿sí las encontraste? Sí, aquí están, Ay, amiga. perfecto. El jack para levantar el coche. Pero Ajá. primero tengo que aflojar los ¿Cómo birlos aquí? antes de levantarlo. Sí. ¡Ay! No, chavo, te vas a tardar años. Espérate. Ahí te voy. ¡Ay, hijo! Cuidado. ¿Qué vas a hacer, amiga? No te quites. Con cuidado, con ¿Qué le cuidado. vas a pegar al coche, amiga? No. ¿Qué vas a hacer? Espérate. ¿Listo? ¿De dónde sacaste esa fuerza? Yo tengo que ir a tu gimnasio, ¿eh? Ay. No. Pues no fue gracias a mi rutina de ejercicio, sino más bien a la potencia de una herramienta que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. La palanca, descrita por primera vez por el gran Arquímedes. No, pues wow, ¿eh? ¿Por qué no vamos con nuestro primer especialista invitado para que nos cuente todo sobre las contribuciones de Arquímedes, mientras nosotros nos quedamos aquí a arreglar esto? Sí, vamos. ¿Vamos? Digo, vaya. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor José Luis Álvarez García, quien trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sí, agradezco la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Bueno, aquí estoy para servirles. Gracias por el tiempo. Mi primera pregunta es, ¿quién fue Arquímedes y qué contribuciones tuvo él a la ciencia? Bueno, Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Entonces, como ustedes verán, es uno de esos grandes genios que abarcan todo el conocimiento de la época. Sí. Nació en la ciudad de Siracusa, actualmente está es en territorio italiano, en el año 287 antes de nuestra era. Y murió en la misma ciudad en el año 212 antes de nuestra era, asesinado por un soldado que sacó su espada y lo atravesó. Y cuando estaban saqueando la ciudad de Siracusa, después de un asedio de 3 años por parte del ejército romano del general Marcelo. Arquímedes es considerado como el más grande ingeniero y científico de la antigüedad. Yo añadiría que es uno de los grandes genios, o sea, hay que considerarlo como entre los grandes genios de toda la humanidad, de toda la historia. En particular, Arquímedes es muy famoso por la palanca, el tornillo de Arquímedes, etcétera, etcétera. Pero su obra es extensísima. Por ejemplo, y para dar una muestra de su gran importancia, el propio Galileo, otro genio de la física, basa mucho su obra en la de Arquímedes, y Galileo se refiere a Arquímedes como el divino Arquímedes. Entonces, Arquímedes tiene una obra muy extensa, escribe sobre los cuerpos flotantes, que está en la base de la hidrostática. Es de gran importancia su principio, el principio que lleva su nombre, que dice: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamado empuje igual al peso del fluido, el fluido que desaloja. Desarrolló también el método de exhaustión, que está en la base del cálculo integral. Calculó el número pi hasta 5 o 6 dígitos. Luego escribió otro libro que se llama El Arenario o Contador de Arena, que permite, en la época nada más se conocían hasta números grandes, hasta 10,000. Arquímedes escribe una obra que le permite expresar números muy grandes. Y también están sus inventos como ingeniero, que es la palanca, el polipasto y el tornillo arquimediano. La palanca y el tornillo arquimediano ya se utilizaban muchísimo casi desde la prehistoria. Pero es Arquímedes el que establece sus fundamentos teóricos, y aparte, como gran inventor, como gran ingeniero, pues construye dispositivos de gran ingenio y de mucha eficiencia. Qué interesantes las contribuciones, ¿no?, de Arquímedes, y me puedo imaginar que
En aquella época, pues, las personas no trabajaban solas, ¿no? Había un trabajo ahí colaborativo. ¿Cómo piensa usted que era el trabajo colaborativo en aquellas épocas? En aquella época no es como ahora, que hay un líder de un grupo de investigación, que se disputa el presupuesto para tal investigación con otros grupos, etcétera, etcétera. Y la investigación se hace a través generalmente pues, de las universidades o de los grandes grupos corporativos. No, en aquel entonces era algo, un trabajo más tendiendo al esfuerzo individual. Arquímedes, dada su posición, no era pobre, pero tampoco pertenecía a la realeza, pero tenía una trayectoria, digamos, académica. Fue hijo de un astrónomo llamado Fidias, que tuvo mucho renombre en la época. Por lo tanto, Arquímedes tuvo acceso a las mejores instituciones de la época, sobre todo, por ejemplo, la escuela, la biblioteca, el museo de Alejandría, que es uno de los grandes centros de la antigüedad donde se desarrolló grandemente la cultura. Ajá. Y ahí conoció a los grandes matemáticos de la época. Euclides acababa de morir, conoció a Eratóstenes, ¿cómo se llama? Él, en particular, se hace discípulo de un astrónomo llamado Conón, que tenía gran reputación en la época. Entonces, y él regresa, después de estar un tiempo en Alejandría, regresa a Siracusa y se pone bajo las órdenes del rey, que era un tirano llamado Herión II. Entonces, Arquímedes trabaja con toda libertad siempre y cuando sus inventos y descubrimientos beneficiaran al rey o a Siracusa. Entonces, su obra estaba muy determinada por los intereses del propio rey. Pero bueno, Arquímedes tenía de sobra, su genio le daba para eso y mucho más. ¿Qué relevancia cree usted que tiene la frase de Arquímedes de dadme un punto de apoyo y muevo la tierra? Bueno, con eso, simple y sencillamente, Arquímedes se dirige al rey, precisamente Herón, y con eso le da a entender la gran importancia de sus dispositivos mecánicos y que le permiten mover grandes pesos sin realizar grandes esfuerzos. Claro. Entonces, Herón se muestra incrédulo y le pregunta que si le puede hacer una demostración. Y entonces llenan un barco enorme de la flota de la armada del rey, la llenan de gente, la llenan de carga y Arquímedes instala unos dispositivos, un polipasto, un sistema de poleas y él, sin gran esfuerzo, eleva el barco, que era enorme, de su astillero y lo coloca donde el rey le dice, ¿no? Sí, muy interesante. De ahí viene todo el concepto de la palanca. Nos encantaría poder seguir platicando con ustedes. Muy interesante lo que nos comparte. Agradecemos mucho su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Sacamos el jack, apretamos el último birlo, amiga. ¿Listo? Uf, con tu super palanca. Yes. Listo. Y prueba superada. Muy bien, vámonos, porque vamos a ver. Corre. Sí. Eso. Muy bien. Tu tubo que no sé de dónde lo sacaste. De la cajuela, papi. Listo. Vámonos. Tiempo récord. Yo creo que conseguiríamos trabajo en la Fórmula 1. Bueno, a lo mejor no tanto así. Pero yo sí creo que lo conseguimos en mucho menos tiempo que el imaginado, ¿eh? Es que es una de las bellezas de esta increíble herramienta, que puede maximizar el esfuerzo y conseguir cosas de manera mucho más sencilla. Ahora sí, próxima parada, set de grabación de Elemental. Todos a bordo, amiga. Y en lo que llegamos, les vamos a dejar con nuestro segundo especialista invitado para que puedan platicar más sobre esta hermosa herramienta. ¡Vamos! Hola, estamos con el doctor Omar Antolín Camarena, quien trabaja en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias, es un honor tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿cuántos tipos de palanca existen? Digo, en el sentido de que todas están gobernadas por las mismas leyes, yo diría que hay básicamente un tipo de palanca. Pero pensando en cómo se usan, sí hay unas distinciones prácticas que podemos hacer. Una palanca es una máquina simple, ¿no? Tiene una vara apoyada en un punto, hay una parte donde aplica una fuerza y en otra parte donde uno pone lo que quiere cargar, ¿no? Y entonces esas tres cosas, el punto de apoyo, la carga y el punto donde uno aplica fuerza, pueden estar en varios órdenes. Cualquiera de los tres puede estar en medio, ¿no? Entonces, un sube y baja tiene el punto de apoyo en medio. Unas
pinzas como estas para depilar cejas, Ajá. el punto de apoyo está en un extremo, la carga está en el otro extremo y el punto donde aplico la fuerza está en medio. Y algo como una carretilla que se usa en construcción o en jardinería, eso tiene una rueda enfrente, donde es el punto de apoyo, la carga va en medio y uno levanta la carretilla de la parte de atrás, ¿no? Claro. Qué interesante. Y claro, las personas que nos están viendo mayoritariamente son chavos de preparatoria, de pensamiento matemático. Mi pregunta va más enfocada en qué cálculos matemáticos se utilizan para, de alguna manera, modelar el uso de la palanca en la mecánica clásica. Ajá. Pues lo más importante acerca del modelado de la palanca es lo que se llama la ley de la palanca, y eso usa matemáticas muy simples, usa la regla de 3 básicamente. La ley de la palanca lo que dice es que si la palanca está en equilibrio, entonces el producto de la carga con la distancia al punto de apoyo es igual al producto de la fuerza que uno aplica por la distancia al punto de apoyo. Así es, los momentos que le llaman por ahí, ¿no? Sí. Y eso dice cuándo está en equilibrio, y esos productos también sirven para saber si está en desequilibrio, qué lado es el que se levanta, ¿no? El lado que tenga el producto mayor. Muy bien. Y si nos vamos un poco atrás a la historia, cuando Arquímedes propuso la palanca, ¿cuáles otros descubrimientos crees que se estaban realizando en la misma época? No soy historiador de la matemática, a veces me fallan un poco las fechas, pero en Arquímedes es contemporáneo, por ejemplo, de Euclides, Polonio. Entonces había mucho desarrollo en la geometría euclidiana, en los sólidos. Se conocían los sólidos platónicos, el tetraedro, el cubo, el dodecaedro. Se sabía cuáles eran todos, eso no es nada trivial. Se sabían cosas acerca de números. Por ejemplo, ya se sabía también que cualquier número se puede poner como producto, cualquier número natural, como producto de factores primos de manera única. Y Arquímedes incluso inventó lo que se llama el método de Taussian, que es un precursor del cálculo integral y diferencial moderno. La matemática ya era bastante sofisticada en esa época. Muy sofisticada. Y ¿era el mismo tipo de matemáticas que se utilizaba, por ejemplo, para explicar la palanca que el explicar este otro tipo de descubrimientos que hicieron sus contemporáneos? Sí, los argumentos de Arquímedes eran completamente geométricos. Usaba triángulos semejantes y la teoría de proporción. Sí, usaba en ese momento casi todos los argumentos de matemáticas se hacían a través de la geometría. Y pues sí, no era un desarrollo inusual, pues usaba la matemática de la época. Ahora una pregunta mucho más específica de la palanca, ¿no? Cuando se utiliza el concepto de palanca en un elemento cuya masa varía con el tiempo, ¿cómo se realizaría este cálculo? ¿Es posible hacerlo? Bueno, se usan básicamente los mismos principios, ¿no? O sea, en cada instante debe de seguirse cumpliendo la ley de la palanca si uno va a tener equilibrio, por ejemplo. También, digo, se pueden modelar otros efectos usando mecánica clásica, que es muy posterior a la época de Arquímedes. Pero el principio básico de la ley de la palanca se debe de seguir cumpliendo en todo momento si la palanca está en equilibrio. Omar, y desde la perspectiva de las matemáticas, ¿se puede modelar el uso de una palanca desde la perspectiva esta de que decía Arquímedes de dadme un punto y yo podré mover la Tierra? Sí, digo, es algo que no se puede llevar a cabo de manera práctica, pero pues la ley de la palanca son matemáticas muy simples, es la regla de 3, y estas cosas se pueden calcular, ¿no? Consulté cuál es la masa estimada de la Tierra y pesa aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilos, ¿no? Una persona pesa, digamos, 75 kilos, entonces la razón de esos pesos es algo así como 8 por 10 a la 22, ¿no? Entonces eso quiere decir que si se imaginan la Tierra y la ponen sobre una palanca y digamos que el punto de apoyo lo ponemos a 1 metro de la Tierra, entonces el otro extremo de la palanca, para poder equilibrarla con una persona, quedaría como a 8 millones de años luz. ¿Por qué no? ¿No? Claro. Y digo, eso no se puede hacer de verdad, como consigue una palanca de ese tamaño. Pero otra cosa interesante sería pensar, bueno,
qué tanto tengo que moverme yo empujando en el extremo lejano de la palanca para mover la Tierra, aunque sea una micra, ¿no? Una micra es una millonésima de metro, entonces como el extremo de la palanca quedaba a 8 millones de años luz, voy a tener que mover ese extremo más o menos 8 años luz, ¿no? Entonces, pues, digo, es completamente impráctico lo que decía Arquímedes, pero las matemáticas para calcular qué sería necesario hacer son fáciles. Son fáciles, claro que sí. Por último, Omar, me gustaría preguntarte, en tu vida cotidiana, ¿qué tipo de palancas utilizas? ¿No? Pues digo, les enseñé las pinzas, por ejemplo, un corta uñas, esos son 2 palancas apiladas, ¿no? La de abajo es parecido a las pinzas, el punto de apoyo es en medio, y arriba hay otra palanca que uso para hacer fuerza sobre la de abajo, y esa es como el sub y bajas, el punto de apoyo está en medio. Una puerta es una palanca también, tiene su bisagra, gira alrededor de eso, y saber la ley de la palanca es útil. Por ejemplo, cuando uno abre una puerta muy pesada, conviene jalar o empujar en el punto más lejano posible de la bisagra. Por eso es que ahí ponemos la manija de la puerta. Es mucho más difícil abrir una puerta pesada si la manija estuviera en medio. Así es. Y que existen algunas puertas donde ponían la manija en medio, que quizá era un poco más difícil moverla si le hubieran puesto en el otro extremo, ¿no? Sí, sí. Omar, muchísimas gracias por este tiempo y por todo lo que nos compartes, y nosotros continuamos en Jóvenes en TEP. Chicos, Ay, perdón. chicos, perdónenos. Se nos ponchó el carro, llegamos tardísimo, pero bueno, ya Pero estamos ya. aquí. Vamos a Estamos empezar, aquí. ¿no? Vamos a esperar a que llegue Oye, pero la directora y ya. antes de empezar, ¿tú sabes quién fue el que está detrás del gran invento de las palancas? Uy, pues no lo sabemos con certeza, porque se ha encontrado evidencia de que se ha utilizado desde la antigüedad. Ajá. Su primer uso documentado data de una serie de sellos que va hasta la antigua Mesopotamia, hace unos 5000 años. Y su mención más antigua en un manuscrito ocurrió en el año 340 de nuestra era, cuando Arquímedes utilizó la famosísima frase: "Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo". Amiga, qué elemental, pero ¿cómo sabes? Eres como una enciclopedia, amiga. Pero bueno, Oigan, qué bueno que llegaron. Ah. Yo creo que sí vamos a poder hacer las sesiones pendientes el Ay, día de hoy. perfecto. qué bueno, qué bueno. Oigan, ¿y cómo le hicieron? Ay, Yo ya no, estaba pues a punto todo de fue cancelar. gracias a las palancas de aquí, mi estimada Dismara. ¿Qué palancas ni qué palancas? Váyanse a cambiar. Vámonos. Vamos a cambiar. Pero antes, vayamos con nuestro tercer especialista invitado de hoy. Sí, vamos a Vente, alistarnos. vámonos. ¿Sí? El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Arturo Velázquez Ruiz, que también es profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, arquitecto? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. El día de hoy nos puede platicar qué aplicaciones se le da a la palanca. Bueno, en la construcción utilizamos la palanca en muchas máquinas que nos sirven, por ejemplo, para mover cosas. Pensemos en una carretilla. La carretilla tiene la palanca propiamente dicha, el punto de apoyo que sería la llanta, y eso nos permite cargar, por ejemplo, los bultos de cemento para trasladarlos de un lado al otro. En edificios más grandes lo que tenemos es la misma palanca con algunas otras máquinas mezcladas en las grúas que nos ayudan a elevar piezas, por ejemplo, para construcción de torres, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, tenemos el concepto de palanca para el cálculo de la estructura. ¿Por qué? Pensemos en una viga. Una viga es este elemento horizontal que, por ejemplo, sostiene un techo, ¿no? Esta viga funciona como una palanca. ¿Por qué? Porque el peso de la losa o de la cubierta la tiende a mover, o busca moverla. Y lo que hacemos al diseñar esa estructura es evitar que esa viga se mueva y que el peso pueda ser transferido a los cimientos de un edificio. ¿Y cómo es que se calcula y cuál es la importancia en el diseño? Bueno, como te decía, en un edificio lo que se busca es transferir las fuerzas y que todas las fuerzas que interactúan en el edificio estén en equilibrio. Entonces, el peso propio de la estructura, las traves, las cubiertas, los entrepisos pesan, pero también tenemos pesos que generamos nosotros porque le ponemos a los edificios muebles, le ponemos personas, y esos pesos generan un esfuerzo a la estructura. Y lo que tratamos de buscar es que esos pesos se transmitan hasta la cimentación para evitar que la estructura se deforme, se mueva o inclusive que colapse. Entonces hay que calcular todas estas fuerzas que interactúan en el edificio para poder dimensionar y proponer materiales que nos ayuden a que el edificio se soporte y soporte las funciones para los que fue diseñado. ¿Y tiene algunas limitaciones físicas el poder aplicar una palanca?
Sí, claro, en el caso de la construcción, el material. Recordemos que hay materiales que funcionan muy bien a la compresión, es decir, que los podemos aplastar, que resisten muy bien, pero también hay materiales que no funcionan tan bien a la compresión, pero que sí funcionan, por ejemplo, a la tensión. Es decir, hay algunos materiales que nos permiten jalarlos y tensarlos. Entonces, dependiendo en dónde coloquemos esos materiales, es que va a funcionar la estructura. El acero ha sido en el último siglo, quizá el material que nos ha permitido innovar más en estructuras porque funciona muy bien a la tensión y nos permite soportar volados muy grandes. Con volado me refiero a estos aleros o cubiertas que parece que están volando, ¿no? Entonces el acero es un material que trabaja muy bien a la tensión y que nos permite generar estas formas arquitectónicas. Y en un motor de coche, ¿cómo es que se utiliza este concepto mecánico? Bueno, no soy experto en coches, pero yo me imagino que tiene que ver con la propia máquina. La palanca es una máquina simple, pero combinada puede generar una máquina compleja, es decir, la suma de muchas máquinas simples. Entonces, por ejemplo, el eje de las velocidades que va junto con los engranes que activan las diferentes potencias del motor, lo que hacen es eso, es variar la longitud del eje y la potencia que se transmite desde un motor girando a las ruedas del auto. ¿Y cómo es que funciona un trampolín? ¿Por qué es que se amplifica su fuerza? Bueno, el trampolín es una palanca, pero aparte es una palanca hecha de un material flexible. Pensamos, por ejemplo, en un trampolín en una alberca, y lo que hace el clavadista es que se aproxima a la orilla, entonces ahí tenemos el brazo de la palanca, tiene un punto de apoyo, pero ese punto de apoyo no está fijo, abajo tiene un pequeño resorte. Ese resorte nos ayuda a que la fuerza se amplifique. Cuando el clavadista salta, se genera una fuerza contraria y lo impulsa hacia arriba. Así es como se amplifica la fuerza en esta palanca. ¿Tú crees que Arquímedes, cuando utilizó esta frase de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, pues qué tan posible es realmente, ¿no? Bueno, pues teóricamente es posible, pero tendríamos que pensar un poco en cómo funciona una palanca. Es decir, necesitaríamos un punto de apoyo. Entonces, ¿dónde nos apoyaríamos para poder mover la Tierra, ¿no? En el Sol, en otro planeta, no lo sé, ¿no? También necesitaríamos la palanca propiamente dicha, ¿no? Entonces tendríamos que tener una palanca muy grande que lograra unir este punto de apoyo pues, con la Tierra. Y luego la fuerza que nos implicaría moverla del lugar, ¿no? Entonces sería una cuestión que tendríamos que reflexionar, pero bueno, teóricamente sería posible, ¿no? Oye, y ya para terminar esta entrevista, ¿cuántas veces al día utilizas la palanca? Un montón de veces. Parece que no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos ocupando herramientas simples. El caso de la palanca es una de las que más ocupamos, pero muchas veces está combinada o oculta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando colgamos la ropa, una vez que la lavamos, las pinzas son unas palancas, una palanca compuesta. Las tijeras que ocupamos para cortar son una palanca mezclada con una cuña. Y como decía, en la construcción las traves funcionan los esfuerzos parecido a como lo hace una palanca. Entonces todo el tiempo estamos rodeados de estas máquinas simples y todo el tiempo, aunque no lo notamos, las estamos utilizando. ¿Y qué matemáticas podría recomendarle a los chicos de preparatoria, sobre todo si se están interesando por esto de la arquitectura? Bueno, los arquitectos, si le preguntas a cualquiera de nosotros cómo definiríamos la arquitectura, diríamos que es una mezcla de arte y ciencia. Y en la parte de ciencia involucra muchos conocimientos matemáticos y físicos. Tiene mucho que ver con la geometría, tiene mucho que ver con la dinámica y con toda la cuestión de transferir fuerzas y entender las fuerzas que actúan sobre un objeto, la resistencia de los materiales y demás. Entonces, es importante que cualquiera que quiera estudiar arquitectura tenga conocimientos básicos de matemáticas y de física. Es muy importante. Pues muchas gracias, arquitecto, por esta bonita entrevista, de verdad también tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Y así es como llegamos al final de este aventurero episodio, amiga. Pero antes de irnos, cuéntanos, ¿cuántas veces al día usas una palanca? Para enviarnos tu respuesta, no olvides darle me encanta en Facebook al grupo de Jóvenes en TV y utilizar nuestro hashtag Elemental. Y ahora sí, hasta un nuevo episodio de Elemental. Que corte y fuera.
que tenemos que prepararnos para lo que sigue. Ah. Ustedes no se me vayan, ¿eh? Ok. Gracias. Claro, Ernesto, es que nos toca despedir el programa de Jóvenes en TV, pero no te espantes. tranquilo. No me espanto. Más bien me disponía a mover mis palancas para traer algo de comer. ¿Tus palancas? ¿A qué te refieres? No me digas que... Ay, mis piernas, Ismara, no seas mal pesada. Creí que iba Bueno. para largo y entonces me disponía a caminar a traer unas tortas de una agüita. Claro, pero esas son tus palancas, tus piernas te mueven, ¿no? Prevenidos, Ay, ya, corriendo Venga, sí. y acción. Amigos y amigas de Jóvenes en TV, este programa estuvo padrísimo. Muy interesante. Ciencia, historia, filosofía, desarrollo personal, civismo, temas y contenidos que como palancas... Nos mueven las ideas, la conciencia y hacen girar al mundo. Aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Nos vemos mañana tempranito.